Es un placer darles la bienvenida a esta primera conferencia del Ministerio Último Milenio. Estamos con el propósito de darles a conocer la importancia de los tiempos que estamos viviendo. El título de nuestro ministerio precisamente tiene que ver con los tiempos proféticos. Por lo tanto, durante todas las conferencias donde ustedes nos van a acompañar, van a ver siempre que estamos hablando de los tiempos, porque es muy importante saber el tiempo profético que estamos viviendo. Nuestra primera conferencia se titula El gran conflicto de todos los milenios. Van a ser una serie de conferencias donde vamos a tratar de ubicarnos desde el principio hasta el fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Durante toda la conferencia vamos a conocer los orígenes del mal, por qué existe la oscuridad, por qué existen las tinieblas, por qué existe la muerte, el dolor, las tragedias, el llanto, los desastres, y cómo un Dios de amor, un Dios perfecto, ha permitido que estas cosas sucedan y que a la vez intervenga de manera maravillosa para que podamos tener una esperanza en medio de este conflicto. Así que vamos a dar inicio a la primera conferencia, que se titula Del cielo al abismo. Del cielo al abismo. Es la primera conferencia, la primera parte, y para ello nos vamos a ubicar en el principio. Todo en la vida tiene un principio. De esta misma manera, el gran conflicto tiene a su vez un principio. Pero tenemos que ubicarnos también en el principio de la creación, en el principio del mundo que conocemos. Para ello tenemos que irnos a la palabra revelada. Y lo voy a invitar a que miremos lo que dice el primer versículo de la palabra de Dios. Nosotros vamos a utilizar como guía la palabra de Dios porque consideramos que es la revelación que Dios nos ha dejado para poder conocer su voluntad, conocer la verdad, conocer nuestra existencia. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y nos vamos a ubicar en el primer versículo donde empieza la revelación, y es Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos vamos a quedar con ese versículo, que es corto, pero que tiene mucho que analizar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay dos palabras que aparecen allí en plural. La primera palabra es Dios. Cuando vamos a los textos originales, al hebreo original, vemos que la palabra Dios que aparece allí es Elohim, que es el plural de Dios. Eso nos da a entender que en la creación no estaba actuando un solo ser, sino que Dios estaba actuando de manera plural, o sea, no era una sola persona, sino que también estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante vamos a profundizar un poco sobre esa parte. Hoy vamos a hacer énfasis en la segunda palabra que aparece en plural, y es los cielos. Los cielos. No dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra, dice los cielos y la tierra. Vamos a analizar por qué utiliza la palabra en plural cielos. Yendo al original hebreo, la palabra es has-samayim, que aparece en plural hablando de los cielos. Y en el versículo 6 nos vamos a ubicar en Génesis 1:6 para ver la creación de los cielos, porque vamos a respetar el orden con que el Señor empezó a mostrarnos la creación. Primero aparecen los cielos, aunque realmente en el primer día no fueron creados los cielos, sino que se creó la luz.
Pero hoy vamos a hacer énfasis en que vamos primero a mirar los cielos y después nos ubicamos en la tierra, y cuando estemos ubicados en la tierra vamos a analizar la creación del primer día, que fue la luz. Entonces nos vamos a saltar al segundo día de la creación y vamos a leer a partir del versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Encontramos aquí que Dios empieza una creación, pero esa creación tenía un inicio. Cuando leemos el versículo 2, que lo vamos a leer más adelante, vemos que solamente habían tinieblas y aguas. Las aguas cubrían completamente el globo terráqueo, el planeta, y Dios da una orden con su palabra. Dice que Dios dijo: haya expansión, o sea, haya un espacio, haya un firmamento en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Significa que las aguas que estaban rodeando el planeta fueron separadas y se colocaron unas sobre la expansión y otras cubriendo la tierra. Y sobre esa expansión, que pareciera de pronto ser pequeña, vamos a analizar qué fue lo que Dios hizo posteriormente. Tenemos que ir al versículo 14. Tenemos que pasar del segundo día de la creación, donde estamos ubicados, al cuarto día, porque fue en el cuarto día que Dios empezó a crear sobre la expansión. Versículo 14 dice: dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios aquí en esta creación está montando la estructura para empezar a contar el tiempo. Y nos está hablando de día y noche, estaciones y años. Y esas lumbreras, dice en el versículo 15, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Está haciendo claramente referencia a las dos lumbreras que conocemos, que son el sol y la luna. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dos cosas importantes en este último versículo 18. Las lumbreras fueron puestas para separar la luz de las tinieblas. Y esa creación vio Dios que era buena. Y finalmente dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Un énfasis importante también está en el versículo 16, cuando dice: hizo también las estrellas. Aunque hace referencia especialmente a las dos grandes lumbreras, en un espacio corto dice: hizo también las estrellas sobre esa expansión. Significa que Dios en ese mismo día cuarto creó no solamente la luna y el sol, sino que creó también el sistema estelar. Creó lo que conocemos como constelaciones, como galaxias. Creó ese espacio infinito que para el hombre es un espacio inmensamente grande. Todos los días descubren los científicos galaxias, constelaciones, planetas nuevos. Por ello, es importante entender que esa expansión tenía una dimensión que aún nosotros los seres humanos no alcanzamos a vislumbrar. Cada vez nos quedamos asombrados de el tamaño, de la extensión de estos cielos,
que fueron llenos de astros y de constelaciones en el cuarto día de la creación. ¿Por qué es importante analizar lo que Dios creó en ese cuarto día? Esa expansión, recuerden que separaba las aguas de arriba de las aguas que estaban sobre la tierra. Y sobre esa expansión creó las constelaciones, las galaxias. Deuteronomio 10:14 nos dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Recuerdan que en un principio hicimos énfasis de que la palabra Hasamayim estaba en plural refiriéndose a los cielos, dando a entender que Dios creó en el cuarto día más de un cielo. Creó los cielos, dice claramente la Biblia. Más de un cielo. Y en Deuteronomio 10:14 vemos claramente que existen más de un cielo. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dice en 2 Corintios 12:2 del apóstol Pablo: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. En este versículo vemos claramente que el apóstol Pablo declara que existe un tercer cielo. Si existe un tercer cielo, es lógico entender que existen otros dos cielos. Esos dos cielos no son otros que los que creó Dios en el cuarto día de la creación. En el cuarto día de la creación, Dios creó dos cielos. El primer cielo, que es el cielo que conocemos como la atmósfera que nos rodea, y el segundo cielo, que es la habitación del sistema estelar. La gran expansión, el gran firmamento, que no tiene límite, que cada día lo encontramos inmensamente grande, es el segundo cielo. Pero existe un tercer cielo, que el apóstol Pablo dice que fue arrebatado allí, y lo llama el paraíso. Por ende podemos deducir que ese tercer cielo es donde se encuentra la morada de Dios, donde se encuentra el trono de Dios. El Salmo 103:19 lo dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El tercer cielo es la habitación de Dios, donde mora la luz, donde está la luz inaccesible. Pablo lo sigue diciendo en 1 Timoteo 6:16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo dice claramente ahí que Dios habita en luz inaccesible. Y ya sabemos dónde habita, en el tercer cielo. Por lo cual podemos entender claramente que el tercer cielo es el mundo de la luz. Porque es importante entender el mundo de la luz y las tinieblas. Porque ahora en el transcurso de la conferencia vamos a comprender que nuestros inicios, antes de que el mundo, el planeta Tierra, fuera creado, su entorno era tinieblas. Y vamos a tratar de analizar por qué estaba cubierto de tinieblas. Por ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a analizar un versículo que está en 1 Juan 1:5. El apóstol Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso nos invita a que analicemos y meditemos: si Dios es luz, ¿por qué había un lugar de oscuridad?
por qué existían las tinieblas y además por qué el planeta donde iba a ser colocada la humanidad estaba en tinieblas. Para ello entonces analicemos lo siguiente. Nuestra ubicación cósmica. Decimos que fuimos creados en un planeta donde Dios empezó a crear el segundo día unos cielos, una expansión. En el cuarto día llenó esa expansión de una creación maravillosa, el sistema estelar. Entonces encontramos que nosotros estamos ubicados en el planeta Tierra, y en ese planeta tenemos un cielo envolvente que es el primer cielo, el cielo atmosférico. Y luego encontramos el segundo cielo, que es el mundo estelar. Y por último está el mundo de la luz, el tercer cielo. Para ubicarnos entonces podemos ver de que nosotros estamos a años luz de distancia del mundo de la luz. Nosotros nos encontramos en unas profundidades que para el hombre son insondables. Y esa ubicación cósmica me permite tener una idea acerca de las distancias que nos pueden separar de Dios, el Creador. Cuando Dios creó, estaba actuando con simbología, no solamente estaba creando literalmente, sino que también estaba diseñando un plan de salvación. Y a través de la creación nos está dando mensajes para que podamos entender cuál es nuestra situación respecto a Dios. Vamos a analizar ahora la tierra. La tierra, en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas eran las condiciones del planeta. Antes de que la expansión fuera creada, existía un globo terráqueo que estaba cubierto de aguas y su entorno era completamente de tinieblas. Era un mundo de oscuridad. Pero encontramos en el versículo 2 que sobre la faz del abismo, ¿cierto? Sobre las tinieblas, sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se movía. Dios es luz, habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, el Espíritu de Dios, que también es Dios, se encontraba en medio de las tinieblas. Durante la conferencia vamos a entender por qué el Espíritu de Dios, siendo luz, se encontraba en medio de las tinieblas y las tinieblas prevalecían. Había un mensaje importante que el Señor nos quería dar acerca de la función del Espíritu Santo en los corazones humanos. También encontramos que cuando Dios empezó a crear, Génesis 1:3, dijo Dios, su primer creación, fue, sea la luz, y fue la luz. Decimos que su primer creación, pero realmente no era una creación, porque el Señor simplemente estaba diciendo, sea la luz. No estaba diciendo, hágase la luz, como vamos a ver en los otros días de la creación, cuando Dios iba a crear algo nuevo, decía, hágase la luz, creaba. En este caso no creó, lo que Dios dio fue una orden, no para crear, sino para que se presentara, sea la luz. Es importante tener en cuenta esto para entender algo que nos tenemos que preguntar más adelante. Dice, sea la luz, y fue la luz. Recordemos que el sol, que es la fuente de luz que conocemos, fue creado en el cuarto día de la creación. Cuando Dios dice en el primer día de la creación, sea la luz, y fue la luz, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál era la fuente de esa luz? ¿De dónde salía esa luz del primer día de la creación? La Biblia nos da la respuesta. El Evangelio de Juan dice, las palabras de Jesús,
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor se presenta como la luz del mundo. No solamente es una luz espiritual, no debemos de entenderlo solamente como una luz simbólica, hablando espiritualmente, sino que hemos de entenderlo también literal. Muchos que vieron la presencia de Dios en visión, seres humanos que fueron trasladados al tercer cielo como Pablo, Isaías que vio el trono de Dios, Juan que vio a Jesús glorificado, expresan y dan testimonio que Jesús era más resplandeciente que la luz del sol. Por lo tanto, cuando dice yo soy la luz del mundo, está haciendo referencia de manera literal que Él es luz. Es más, Él es la fuente de luz. Sin Él hay tinieblas. Por lo tanto, la luz del sol es una luz artificial, es una luz que Él creó, porque analizaremos más adelante que la creación de Dios iba a necesitar esa luz adicional, porque esta luz era su presencia, debido al pecado, se iba a retraer de la tierra, y por misericordia, Dios le dejó una luz artificial a la raza humana. Y ahí que vamos entendiendo que Dios como luz no solamente es espiritualmente hablando la fuente de luz, sino que también literalmente es la fuente de toda luz. Dios a través de la creación nos habla, y el Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Recuerden, los cielos y el firmamento se refiere al segundo cielo. Y a través de la creación el Señor está exponiendo el plan de salvación. ¿Por qué existían tinieblas? ¿Por qué se creó el sol habiendo ya luz? ¿Por qué el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas sin interferir en las tinieblas, siendo luz? ¿Por qué cuando Jesús empieza a crear, entonces aparece la luz? Todas esas cosas no eran caprichosas, tenían un mensaje que darnos, y era el plan de salvación. Génesis 1:4, cuando Dios crea la luz, dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Aquí empezamos a entender algo importante. Jesús se hace presente, empieza a crear, pero las tinieblas no desaparecen para siempre. Las tinieblas ahora van a compartir el espacio que había solamente para ellas, la van a compartir ahora con la luz. Una parte de luz y otra parte de oscuridad. Separó Dios la luz de las tinieblas, dando a entender que iba a haber durante el sistema creado por Dios un tiempo de luz y otro tiempo de oscuridad. Los seres que iban a vivir en ese mundo iban a tener también luz y oscuridad. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con libre albedrío. Libre albedrío significa que yo puedo escoger, elegir. Y como Dios es luz, le iba a permitir al hombre escoger vivir en la luz o en las tinieblas. Y el simbolismo de que la tierra quedara envuelta entre la luz y las tinieblas también estaba simbolizando el corazón humano. El corazón humano también iba a tener luz y tinieblas, y podría elegir entre la luz y la oscuridad. Las tinieblas que reinaban en el espacio cósmico donde Dios planificó crearnos, ahora ya no serían soberanas,
no serían las únicas. La luz estaría ahora lado a lado con las tinieblas, pero separadas entre sí. En otras palabras, lo que quiere decir es que la luz vino como una invasión. La luz vino a un terreno donde solamente existía oscuridad. La luz era invasora, era extraña, no pertenecía a este punto de oscuridad y llegó a hacerse presente, pero permitió que existieran, cohabitaran, pero separadas entre sí. ¿Por qué Dios permitió que siguieran las tinieblas? Debemos preguntarnos. ¿Por qué Dios no las deshizo? Y entonces aquí tenemos que llegar a algo que vamos a ver en la segunda conferencia, y es el origen de la lucha de los milenios, que se había originado en el tercer cielo. En la segunda conferencia vamos a dar explicación de qué fue lo que sucedió en el tercer cielo y cómo ese conflicto, cómo esa lucha se trasladó ahora al abismo. La presencia de la luz, haciéndose presente en la oscuridad, daba a entender de que llegaba el conflicto al abismo, al mundo de tinieblas. Pero esas tinieblas no iban a ser destruidas todavía. Esas tinieblas se iban a conservar ahí por un tiempo. Por eso el ministerio va a hacer énfasis en el tiempo. El Señor desde un principio, desde el origen de la creación, nos está hablando del tiempo en que iban a durar las tinieblas sobre este mundo, sobre esta ubicación cósmica. El bien y el mal combatirían cuerpo a cuerpo en este mundo. Ahora los seres humanos que vendrían a la existencia tomarían parte activa en el conflicto. Ahora preguntémonos, ¿siempre estará la tierra entre la luz y las tinieblas? La palabra de Dios es clara y nos da grandes esperanzas. En la creación, Él dijo claramente, y vio Dios que la luz era buena. Nosotros podemos dar testimonio de que lo mejor es vivir en la luz y no en las tinieblas. Las tinieblas son todas aquellas cosas que nos causan dolor, que nos causan problemas, dificultad. Y las tinieblas son símbolo de nuestra incapacidad para vivir en la luz. Pero la palabra de Dios nos dice que finalmente no será para siempre así. Nos describe el final del gran conflicto. El Dios del cielo y la tierra terminará victorioso sobre los poderes del mal. Este no volverá a existir jamás, y todo aquello que había sido creado como símbolo del mal tampoco existirá. Por eso encontramos en la Biblia pasajes como el de Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, hablando del cielo y la tierra nueva. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Claramente nos presenta un cielo nuevo, una tierra nueva sin tinieblas. Las tinieblas como símbolo del pecado desaparecerán para siempre. El pecado quedará destruido y Dios podrá gozarse de sus hijos como habitantes de la luz para siempre. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Miren que los dos componentes con que se empezó la creación, los dos componentes que existían eran aguas y tinieblas. No existirán más las tinieblas en el mundo nuevo y tampoco existirán las aguas, el mar. Todo eso era símbolo del pecado. Preguntémonos ahora, ¿qué tiene que ver ese conflicto y esa ubicación de la tierra entre la luz y las tinieblas con cada uno de nosotros?
Todo ser humano que nace en este mundo se va a encontrar en medio del conflicto y deberá tomar decisiones. ¿Qué decisiones debe tomar? Debe decidir entre las tinieblas y la muerte, entre la luz y la vida. Cada uno debe tener la capacidad de elegir si vivir en el mundo de la oscuridad o en el mundo de la luz. Si quedarse destruido junto con todas las tinieblas cuando Dios empiece a destruir el pecado, o vivir por la eternidad en el mundo de la luz. Deuteronomio 30:19, el Señor nos hace la siguiente invitación: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y el Señor Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en Jesús tiene la oportunidad de desechar las tinieblas, de ser rescatado de la oscuridad y permitir que la luz, que así como llegó el primer día de la creación a presentarse en el mundo de la oscuridad, pueda presentarse en tu corazón. Tal vez tu corazón more en tinieblas, tal vez tus pensamientos sean oscuros, tal vez te sientas alejado de Dios, completamente alejado del Señor, del trono de Dios, así como la tierra está alejada del trono de Dios por distancias abismales. Pero el Señor bajó hasta el más hondo abismo, el Señor bajó a la más profunda oscuridad, y siendo Él la luz, puede hacer que en tu corazón brille también la luz eterna. Simplemente debes permitir que Él more en tu corazón. Simplemente debes permitir que contemplarle, y Él puede hacer de tu corazón un corazón donde more la luz y no more las tinieblas. En la próxima conferencia vamos a estudiar a mayor profundidad el abismo. ¿Qué importancia tiene el abismo de oscuridad y qué simbología tiene para nosotros en nuestro mundo espiritual? Que Dios te bendiga. Te esperamos en la segunda conferencia.